alabándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Buen día, estimado hermano. Le saluda el hermano Elmer Yumán. Tengo el privilegio y el gusto de compartir el día de hoy la escuela dominical. Espero pues que pueda compartir con sus amigos, con sus familiares esta transmisión muy especial, porque estoy seguro que será de mucha bendición para su vida. El día de hoy tenemos un tema muy interesante en la escuela dominical, como ya lo mencionaba, y el tema es la unidad cristiana. Cuando escuchamos esta frase, ¿qué pasa por nuestra mente? Le voy a dar un pequeño minuto para que usted piense y analice cuando suena este tema, la unidad cristiana. ¿Qué pasa por su mente? Ok. La unidad cristiana tiene dos palabras muy interesantes. La primera es la unidad. ¿Qué es la unidad para usted? La unidad es conformidad entre dos o más partes, un común acuerdo, un mismo sentir, o el cual es el antónimo, su antónimo, o el significado opuesto es división o separación, para que lo podamos entender de una mejor manera. Ahora, la palabra cristiana viene de Cristo, es decir, ser como Cristo o representante de Cristo, para que lo tengamos muy en cuenta. Ok, no podemos decir unidad cristiana si hay división. ¿Por qué? Porque donde hay unidad, hay amor. Y Dios es amor. En 1 de Juan 4:8 dice: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Lo ven? Entonces es muy interesante, muy importante que donde hay amor,
hay unidad. Donde no hay amor, definitivamente no puede haber unidad. Entonces la unidad cristiana se resume a través de Dios, porque Dios es amor. Ok, hagamos una breve oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, en un mismo sentir, poniendo mucha atención a lo que tú tienes hoy para nosotros. Queremos escuchar tu voz. Señor, no quiero ser yo, sino que seas tú en mí y que tu palabra pueda ser escuchada hasta donde tenga que llegar. Porque tú eres un Dios que no tiene límites. A ti sea la gloria y la honra. Encomendamos en tus manos este tema. Amén. Seguimos entonces. Entonces, como les decía, Dios es amor, por eso es unidad cristiana. Y vamos a hacer un par de preguntas. ¿Quién fue el primer misionero de la iglesia? Piense un poquito. Les voy a decir. La respuesta es Pablo. El tema de hoy pues, está basado en base a esta persona. Y viene la segunda pregunta. ¿Cuál fue la primera ciudad europea donde Pablo fundó una iglesia? Piense un poquito. Les repito. ¿Cuál fue la primera ciudad europea donde Pablo fundó una iglesia? La respuesta es Filipos. ¿Y ahora qué es Filipos? Filipos es una ciudad griega de Macedonia habitada por veteranos del ejército romano en aquel entonces, ¿verdad? Bueno, Filipos también es una carta, una epístola escrita en la palabra del Señor. Estas epístolas, estas cartas, vienen de un corazón de un pastor, es decir, Pablo las escribió a la iglesia que él fundó en Filipos, como ya lo mencionábamos. ¿Y por qué Filipos? Dirán ustedes. ¿Por qué Pablo fundó una iglesia en este lugar? Según Hechos 16, 6 al 10, Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que le pedía ayuda. Así que a raíz de esto, él juntamente con Silas fueron a ese lugar. ¿Y cómo comenzó la iglesia de Filipos? Pues según Hechos 16, 11 al 40, Pablo y Silas, como les mencionaba, se dirigieron a este lugar. Y hubo un acontecimiento muy interesante, muy importante, el cual, pues ahorita nos vamos a recordar un poquito qué fue lo que pasó. Pues ya, como les decía, Pablo y Silas ya habían llegado a este lugar, a Filipos. Iban de camino cuando se encuentran a una esclava que tenía un espíritu de adivinación. Bueno, la cuestión es de que esta mujer decía, como tenía el espíritu de adivinación, decía, estos varones traen la palabra de Dios. Y todos escuchaban. Entonces Pablo no pudo resistir de tantas veces que esta mujer esclava lo decía a través del espíritu de adivinación. Entonces él vino y reprendió al espíritu y automáticamente fue liberada de ese espíritu de adivinación. Pero no queda todo ahí. Los amos de esta esclava se molestaron tanto. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchas ganancias a raíz de este mal que tenía esta esclava. Al ver esto, los amos se llevaron a Pablo y a Silas ante el juez, reclamando que ellos estaban enseñándoles otra doctrina, otras enseñanzas, otras costumbres que no eran correctas para los romanos. Tal situación llevan a Pablo y a Silas a que los azoten. Después de haber sido azotados, los encerraron en la cárcel. En la cárcel, Pablo y Silas, ahí fue donde recordamos un poquito más, cuando ellos estaban orando, ellos cantaban también himnos. Ustedes dirán, pero algunos dirán, pero ¿por qué en una cárcel ellos estaban orando y cantando himnos? ¿No era una razón para estar tristes quizás? ¿O estar desesperados o con duda? Pues no, yo creo que Pablo y Silas
sabían lo que estaban haciendo. La situación es de que ellos en este clamor, en estos cánticos de alabanza y de adoración, empezó a temblar el lugar. Tal situación hace que las rejas de la cárcel donde lugar estaban ellos se abrieran. La cuestión es de que todo mundo, me imagino yo, que se alborotó y empezaron a correr de un lugar a otro, pero el carcelero estaba preocupado al ver esta situación, porque él creyó que todos habían escapado. Entonces viene y de la preocupación agarra su espada y se iba a matar. La cuestión es de que Pablo le dijo: alto, aquí estamos. Entonces él vino y se acercó a Pablo y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y esto le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en ese momento comenzó algo interesante a través de esas palabras: creer en Dios para ser salvo. Y este señor, este carcelero, creyó en nuestro Dios, y también su familia. Fue una realidad, y ahí fue un gran comienzo de esta iglesia. Bueno, entonces, ya que conocemos un poquito del contexto de lo que es Filipos o los filipenses, los habitantes de Filipos, vamos a ver qué estaba sucediendo acá y qué tiene que ver con el tema de la unidad cristiana. Bueno, entonces la iglesia ya estaba ahí, ya estaba en Filipos. Entonces, Pablo escribe lo siguiente. Vamos a tener una lectura en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y le voy a dar un breve minuto para que usted tenga la oportunidad de buscarlo. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Ok, amén. La palabra del Señor dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y termina diciendo el 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De esta lectura podemos definir lo siguiente. Número 1, la unidad por medio del amor. ¿Y qué es la unidad por medio del amor? Según Filipenses capítulo 2, versículo 2, que dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Un mismo sentir. Cuando decimos un mismo sentir, ¿qué pasa por nuestra mente? El significado es una unanimidad de pareceres y sentimientos. Aquí se refiere a los sentimientos. Cuando ya miramos sentimientos, se está refiriendo también a la forma de pensar, una misma forma de pensar. Es decir, el mismo amor también, una unidad de propósitos, un mismo sentir. Al inicio decíamos que no podemos decir unidad cristiana si hay división. ¿Por qué? Porque donde hay unidad, decimos, hay amor. El mismo Pablo escribió en su carta 1 Corintios 13:3, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Le repito, 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sin amor no podemos tener fe, no podemos tener esperanza. Y como decíamos, no hay unidad cristiana.
No lo hay, no existe, porque el amor viene de Dios. Pero también nos recuerda algo muy interesante con respecto a qué es Dios. Si Dios es amor, ¿de dónde viene ese amor? ¿Qué dice Juan 3:16? Y creo que muchos nos familiarizamos con esto. De tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna a través del amor de nuestro Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Me pregunto, ¿cuál es la base de la sociedad? Creo que muchos de nosotros ya hemos visto esto y lo vemos ya cuando estudiamos en primaria o en los básicos. Y les pregunto, ¿cuál es la base de la sociedad? La respuesta es la familia. Todos lo sabemos. ¿Y por qué menciono la familia? Como bien nos dice que es la base de la sociedad, debemos de comenzar a practicar el amor de Dios. ¿Dónde? ¿En la calle? No. ¿En el trabajo? No. Debemos de comenzar a practicar el amor en nuestros hogares. Ahí es donde comienza todo. No estoy diciendo que no lo hagamos afuera o en cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios debe de ser un estilo de vida. Y un estilo de vida está en todas partes y en todo momento. Es decir, si Dios está con nosotros, si el Espíritu del Señor está con nosotros, debe de estar siempre, permanente, que permanezcamos en ese amor de Dios para poder tener y transmitir esa unidad. Y no son nosotros un objeto o una piedra de tropiezo para crear división. Y pregunto, ¿por qué muchas familias terminan divididas? ¿Por qué? Sencillo, porque no hay amor. No hay amor. Muchas familias terminan divididas, ¿por qué? Porque no entendieron el verdadero concepto de amor. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la televisión, a que los otros medios nos pinten el amor de otra forma, las películas, las novelas, las caricaturas, donde quiera que ustedes quieran, nos pintan el amor de una forma diferente. Y algunos de nosotros dirán el amor, cuando escuchamos el amor, nos imaginamos quizás San Valentín, pero no tiene nada que ver con eso. El amor es mucho más que eso, el amor de Dios. Por eso, como lo decía ya al final, esta lectura que tuvimos en 1 Corintios 13, comienza diciendo este versículo, que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. Pero ¿cuál es ese amor? Y hay mucho más, pero ¿cuál es este amor? El amor de Dios. Solo en Dios podemos encontrar ese verdadero amor para poder tener esa verdadera unidad. Entonces, como les decía, el amor es importante para que una familia permanezca unida. Sin eso no se puede. Dice el dicho popular, la unión hace la fuerza, pero la fuerza no está en nuestras fuerzas. Quizás pensamos al escuchar este dicho popular, la unión hace la fuerza, que tal vez es con nuestras fuerzas. Recordemos que no es con nuestras fuerzas que debemos de hacer las cosas. Por eso es que quede claro que es el amor de Dios el que debe actuar en nuestras vidas. Solo así podemos ser fuertes, por medio del amor de Dios. Y pregunto, ¿y cómo está la familia de Dios? ¿Cómo está la familia de Dios que me ve a través de esta transmisión? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está? Si no les enseñamos a nuestros hijos el amor de Dios, no podemos tener unidad cristiana. No podemos. ¿Y cómo se logra esto? Dirán ustedes. Solo a través de la palabra del Señor. Pero no es solo de leer la palabra, es de ponerla en práctica. ¿Y cómo van a ver nuestros hijos? ¿Cómo van a aprender nuestros hijos? ¿Cómo van a aprender nuestras familias si no tienen un modelo a seguir? Si no saben cuál es la práctica. Podemos tener la teoría, claro que podemos tener la teoría, pero no podemos tener la práctica. ¿Por qué? Porque la práctica hace al maestro. No hay maestro si no hay práctica. Sería algo contrario. Hoy en día, con esto que estamos pasando, muchas familias están teniendo problemas de unidad.
No estaban acostumbrados a estar unidos en amor. Esa es la respuesta. No estaban acostumbrados a practicar el amor. No tenían tiempo para eso. Hoy tenemos tiempo, pero lo que no tenemos muchas veces es las ganas de hacer las cosas. ¿Por qué? El dicho popular dice, querer es poder. Si yo no puedo, no voy a poder hacer las cosas. Entonces, la unidad cristiana a través del amor es un mismo sentir, trabajar juntos en armonía. Y 2, un mismo amor, el amor de Dios. Continuamos y veíamos el primer punto, que es la unidad por medio del amor. Ahora veamos la unidad por medio de la humildad. Estas definiciones salen, como les decía, del tema la unidad cristiana. Tiene que ver mucho el amor y la humildad también. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Para ser humildes debemos de reconocer nuestros errores. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto y en algún momento puedo equivocarme. Entonces, en eso debo de trabajar, reconocer mis errores. Para ser humilde, debo de reconocer que necesito de Dios. Si yo no reconozco que necesito de Dios, no tengo humildad en mi corazón. Para poder entender, y eso tiene mucho que ver para poder entender el amor de Dios. No el amor que nos enseña, como les digo, les aclaro, el mundo. El versículo comienza diciendo, nada hagáis por contienda. ¿Y qué es contienda? Contienda es un pleito, una pelea. Y la vanagloria, como lo interpretamos, es el orgullo. Y el orgullo produce problemas, como, primero, la envidia produce rivalidades. Y estos, a su vez, provocan conflictos, es decir, división. Donde hay envidia, donde hay rivalidad, hay división. Ahí no puede haber unidad. Y como cristianos debemos de tener mucho cuidado con estos dos factores, la envidia y la rivalidad, que producen contienda y pleito. Por eso es el consejo de Pablo a esta iglesia de Filipenses, que tuviesen cuidado con ser orgullosos, y que la motivación era ser humilde. ¿Y cuál es el problema de muchos? Primero, esperar que su trabajo sea reconocido de alguna manera por los demás, por sus acciones o méritos. El mismo Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 3, 23 al 24. Y esto los cristianos debemos de conocerlo muy bien. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para ¿quién? Como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos, hermanos? ¿A quién estamos sirviendo? A Cristo el Señor. ¿Y de dónde va a venir a consecuencia de esto la recompensa? Del Señor. Muchas veces estamos esperando que reconozcan lo que hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pensamos de que todos somos capaces de hacerlo todo, y quizás no. Quizás no. El mismo Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en ¿quién? En Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque mi fortaleza viene ¿de dónde? De Dios. Ahí viene mi fuerza, solo ahí. Entonces la pregunta a raíz de esto sería, ¿necesitan los cristianos para servir ser reconocidos, halagados y elogiados por lo que hacen? Repito, ¿necesitan los cristianos para servir ser reconocidos, halagados y elogiados por lo que hacen? Juzgue usted mismo. Termina diciendo Filipenses 2:3, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superior a uno mismo. La versión actual, del lenguaje actual, dice en las últimas líneas, vean a los demás como mejores a
a ustedes. ¿Se dan cuenta? Si no vemos a los demás como mejores a nosotros mismos, tenemos un grave problema. Saben, debemos de quitar de las iglesias el factor vanagloria. Aquí no se trata quién sirve mejor a Dios en la música, en la escuela dominical, en la prédica y en los diferentes ministerios. No se trata de eso. No se trata, porque ¿a quién estamos sirviendo? Como decía Pablo, lo escribió. Al Señor Dios Todopoderoso servimos. A Él servimos. Y si tenemos claro ese concepto, no debería de haber problema con la humildad. No debería de haber problema. ¿Y saben qué? Perdemos el tiempo criticando en vez de enseñar o contribuir. Si nosotros somos de los que nos hemos preparado mucho, pues es una buena oportunidad de preparar a más personas para que el reino de Dios se expanda y muchos más lo conozcan. Comenzando ¿en dónde? ¿En dónde? En nuestros hogares. Ahí podemos, nosotros los que somos cabezas de hogar, ahí podemos comenzar. Ahí podemos comenzar enseñando lo que hemos aprendido. Pero si no hemos aprendido en la iglesia, ¿qué podemos enseñar? Esa es la motivación hoy en día. Que podamos nutrirnos de la palabra del Señor para tener algo que enseñar, algo bueno que enseñar. Dar un buen consejo a través de la palabra del Señor y comprender el significado del verdadero amor que viene de nuestro Señor. Entonces, dejemos el egoísmo. Porque el dicho popular dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Díganme ustedes, yo tengo 2 brazos, ¿sí? Yo puedo agarrar esto, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si esto fuera mucho más ancho? No lo puedo agarrar. Y si fuera mucho más pesado y lo tendría que levantar, no podría. Tengo una limitante. Mis fuerzas son limitadas. Y como sé que soy limitado, soy un ser que tengo limitaciones, necesito aprender de los demás. Y dejemos eso, aprender de nuestro Padre Celestial. Y ahí están las fuerzas que necesitamos para poder saber bien este concepto. También debemos de ser abiertos a conocer otros métodos. Siempre se aprende algo nuevo de quien menos lo esperamos. Repito. Debemos ser abiertos a conocer otros métodos. Siempre se aprende algo nuevo de quien menos lo esperamos. Claro, claro. Número 3. Unidad por medio de la compasión. ¿Y qué es la unidad por medio de la compasión? Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si tenemos amor, tendremos compasión. Si no tenemos amor, no podemos tener compasión. En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí está hablando de Jesús, de Jesucristo. Llega a un lugar y mira multitudes. Y cuando las ve, Él tuvo y sintió compasión de ellas. Porque estaban, ¿qué? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántos somos sensibles a las necesidades de los demás? ¿Cuántos hemos sido sensibles? Dejamos de tener sensibilidad. ¿Por qué? Porque no hay amor en nosotros. Entonces, la unidad cristiana es, 1, amor. La unidad cristiana es humildad. La unidad cristiana es compasión. 3 medios que hacen una verdadera unidad cristiana. 3 medios muy importantes que nos van a servir para hacer una verdadera unidad cristiana. El mundo nos enseña rivalidad, nos enseña egoísmo, nos enseña envidia, nos enseña venganza, odio. ¿Y esto termina en qué? En división. Y esto me recuerda
que el diablo vino para matar y destruir. Muchas veces estamos perdiendo el tiempo en preguntarle, es que mi esposa tuvo la culpa. No, mi esposo tuvo la culpa. No, el pastor tuvo la culpa. No, el líder de jóvenes tuvo la culpa. No, es que el ministerio de alabanza no toca bien. No, estamos perdiendo el tiempo. No se trata de juzgar. Debemos aprender a ser humildes de corazón. ¿Por qué? Porque el diablo es el que crea ese tipo de divisiones. Y él sabe que si nos dividimos, no va a pasar nada. No pasa nada. La iglesia es algo muy importante, forma parte en la sociedad la iglesia, como ustedes no tienen idea. Y el diablo lo sabe. Él lo sabe. Él sabe también que el tiempo se le termina. ¿Cómo estamos en este momento ahorita? ¿Cómo nos sentimos en este momento? ¿Hay unidad en nosotros, en nuestra familia? ¿Nos estamos preocupando por nuestro núcleo familiar? Miramos a nuestros hijos que se encierran en el cuarto y así pasa todo el día. ¿Qué será de esta persona, de este muchacho, de esta muchacha, de este señor, de esta señorita, de este joven, de este niño, de esta niña? ¿Qué estarán viendo en los aparatos electrónicos? ¿Qué estarán viendo? No les brindamos la atención necesaria. No les estamos brindando el tiempo necesario. El tiempo de calidad que ellos necesitan. Entonces, debemos ser sensibles a esto. Hay otro dicho que dice, y lo hemos escuchado cuando hay muchas protestas: el pueblo unido jamás será vencido. Si el dicho popular lo dice. El dicho popular lo dice. Pero hoy estamos aprendiendo que somos más que vencedores. El mismo Pablo lo escribió también, que somos más que vencedores. Debemos de resistir todas estas cosas, porque estamos siendo invadidos por muchas ideologías, por muchas doctrinas. ¿Por qué? Y la palabra del Señor dice, mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Debemos poner mucho en práctica, y la motivación es leer la palabra de Dios, orar, ¿sí? Pero no solo se trata de leer, como les decía, se trata también de ponerlo en práctica, lo que estamos leyendo, a la luz de su palabra. Y la palabra del Señor es agradable. ¿Por qué? Porque su voluntad está escrita y está plasmada. Y hay muchas bendiciones que nos estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no leemos, no oramos, no buscamos a nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está escrito, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades. Luchamos solos porque queremos. Si tenemos a un gran Dios, y David lo sabía. David pudo vencer a Goliat. ¿Por qué? Porque él sabía que había este señor Goliat estaba desafiando ¿a quién? Al Dios de los ejércitos. Y David lo sabía. Por eso le dijo, vengo en el nombre de ¿quién? De Dios. Así que tengámoslo claro. Le repito, la unidad cristiana es en resumen, amor, humildad y compasión. Son 3 elementos. Y pueden haber más, pero esos elementos son muy importantes para tener una verdadera unidad cristiana en el Señor. Tengamos un momento de oración. Ahí donde está, le invito a que cerremos nuestros ojos y que podamos tener un momento con nuestro Padre. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, y nos hablas a tiempo. Estamos a tiempo, Señor, de poder hacer un cambio. Si necesitamos hacer un cambio, Señor, en nuestras vidas. Señor, te suplico, Dios Todopoderoso, que ya dejemos de ser duros, que ya dejemos de estar endureciendo nuestros corazones, que dejemos a un lado, Dios Todopoderoso, todo orgullo y reconocer que te necesitamos, Señor. Necesitamos aprender cada vez más, porque tú buscas adoradores en espíritu y en verdad.
Señor, permítenos a cada uno poder entender estos 3 elementos especiales, el cual es el amor, la humildad y la compasión. Y muchos más que podemos aprender a través de tu palabra, Señor. Y que ya no nos sigamos perdiendo todos esos beneficios que solo se obtienen a raíz de comprender tu palabra y tu buena voluntad, Señor. ¿Por qué? Porque tu voluntad es buena. Señor, permite que nuestras familias estén unidas hoy más que nunca. Y que podamos aprender, Señor, cada vez más que la unidad es importante y que la comencemos a practicar en nuestro núcleo familiar. ¿De qué nos sirve motivar a muchas personas a trabajar en equipo si no trabajamos en equipo como familia, Señor? Permítenos entender ese principio, que la base de la sociedad es la familia, y ahí comienza todo, Señor. Te suplico por cada familia de nuestra iglesia, del distrito, y de todas las iglesias cristianas, y de todas las familias que no van a una iglesia, que no han tenido esa oportunidad de conocerte. Pero no solo me refiero a esas personas, Señor, que no han tenido la oportunidad de tener un encuentro contigo, porque muchos estamos yendo a la iglesia, pero no hemos tenido aún un encuentro contigo. Quita, Señor, repito, todo orgullo en nuestras vidas, para que podamos, Señor, recibir esas bendiciones y ese amor que necesitamos para nosotros mismos, y llenar nuestros corazones de ese amor que tanto hemos estado buscando. Y lo estamos buscando muchas veces en lugares muy equivocados. Permítenos tener, Señor, esa bendición de vivir esa paz que está escrita en tu palabra, esa paz que el mundo no puede dar. Solo tú lo puedes dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le bendiga, estimado hermano. Reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Aquí reunidos, adorándole, exaltándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad, vida abundante, exaltamos al Señor en vida abundante, queremos darle adoración. Soy. Proclamamos amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy.
exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración.